Vamos a empezar a estudiar la ley de gravitación universal en un poco más de detalle de lo que se explica en otros niveles. Entonces, como bien sabemos, en nuestro universo, la materia, por el simple hecho, podríamos decir, de existir, tiende a agruparse, siente una fuerza atractiva que hace que esa materia se agrupe. El primero que estudió en detalle esa fuerza, incluyendo matemáticas en el estudio, fue Sir Isaac Newton, como bien sabéis, y encontró que a través de muchas observaciones que habían hecho otros grandes científicos anteriormente, como Crae, Kepler o el propio Galileo, Newton sabía que la fuerza que existía entre distintas masas, especialmente en el estudio de los cuerpos celestes, era una fuerza que era proporcional al inverso de la distancia que separaba a los cuerpos en cuestión al cuadrado. Y también postuló de alguna manera que probablemente esa fuerza tenía que ser proporcional a la propiedad de la materia que conocemos como masa. Finalmente, tras muchos estudios de distintos movimientos de cuerpos celestes, Newton postuló que la gravedad se regía por una expresión matemática de tal manera que la fuerza con la que dos cuerpos se atraían era proporcional a la masa de ambos cuerpos e inversamente proporcional a la distancia que separaba esos dos cuerpos al cuadrado. Además, había aquí una constante de proporcionalidad, porque claramente Newton ya sabía que esa fuerza era muy débil. Para que se manifestara de forma evidente había que observar los cuerpos celestes, pero no se observaba de forma explícita entre objetos de masas pequeñas de nuestra vida diaria, y sabía que había una constante de proporcionalidad ahí que él no llegó a conocer su valor exacto. Es lo que conocemos como constante de gravitación universal, que hoy en día la llamamos G mayúscula, con lo cual finalmente la intensidad de la fuerza con que dos cuerpos se atraen es finalmente la constante de gravitación universal por la masa de ambos cuerpos y dividido por la distancia que separa ambos cuerpos al cuadrado. Hoy sabemos que esta constante de gravitación universal tiene el valor de 6,67 por 10 a la menos 11 y las unidades son newtons por metro cuadrado partido de kilogramo al cuadrado, que se puede obtener dimensionalmente echándole un vistazo a la fórmula anterior. Ahora bien, ha llegado el momento de escribir esta fórmula de una forma un poco más complicada, que a veces gusta menos, porque realmente es una fuerza y como tal es un vector y tenemos que especificar la forma vectorial de la fuerza. Así que si tenemos dos cuerpos, un primer cuerpo 1 que estoy representando por el punto rojo y un segundo cuerpo 2 que estoy representando con el punto verde, la fuerza que sienten ambos cuerpos es un vector que se dirige en la dirección de la recta que une ambos cuerpos, siempre en el sentido atractivo. ¿Cómo expresamos esto vectorialmente? Pues el vector de la fuerza que ejerce 1 sobre 2, es muy importante la notación, en física siempre es muy importante la notación. Una buena notación, aunque pueda parecer una tontería, te ayuda a no equivocarte y a entender muchas veces mejor ciertas leyes físicas que pasar por alto el tener una notación cuidada. Entonces, la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 será igual a un módulo, el módulo del vector, que es la fórmula ya conocida, constante de gravitación universal por masa de uno, masa del otro, dividido de la distancia al cuadrado, distancia que es la distancia entre 1 y 2, y nos falta el carácter vectorial. Esto lo representamos con un vector unitario, que lo voy a escribir como vector unitario de 1 a 2, ya que es la fuerza de 1 a 2
como he dejado claro también en la forma de la fuerza. ¿Cuál es el vector unitario de 1 a 2? Pues la notación me lo está diciendo. Es un vector unitario que apunta desde 1 hasta 2. Luego en el dibujo anterior, el vector unitario del que estoy hablando sería un vector de módulo 1 que apunta de 1 a 2. O sea, estaría aquí. Este sería el vector unitario de 1 a 2. Si nos damos cuenta, y ahora representamos el vector que tenemos ahí, el vector tiene la dirección de este mismo vector unitario, el vector fuerza. Luego iría, vamos a decir, hacia afuera del punto rojo y por lo tanto también como hacia afuera del punto verde. Y esto no puede ser así, porque la fuerza de gravitación universal es siempre atractiva. Para solucionar esto, cuando expresamos vectorialmente la ley de gravitación universal, hay que escribir un signo menos delante, porque esto cambia el sentido del vector. Así que como es la fuerza de 1 sobre 2, este vector fuerza está en 2, es la de 1 sobre 2. Luego el que sufre la fuerza es el objeto 2. Luego el vector está en el cuerpo 2. Tiene la dirección de la recta que une los centros de ambos cuerpos, pero tiene un signo menos respecto al vector unitario. Luego, si el vector unitario apunta en la dirección que tenemos aquí como hacia afuera, el signo menos hará que el vector fuerza del que estoy hablando apunte hacia adentro, es decir, tendrá una dirección y sentido tal como esta. Este es el vector fuerza de la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Por supuesto, a la ley de gravitación universal también le aplica el tercer principio de la dinámica, el principio de acción y reacción. Luego, igual que hay una fuerza de 1 sobre 2, hay una fuerza de 2 sobre 1, que es la reacción a la anterior, y que, como no puede ser de otra manera, tiene la misma intensidad, pero ahora este vector unitario es el vector 2 sobre 1. Luego este vector unitario, el vector de 2 a 1, saldría de 2 apuntando a 1. Luego sería este vector unitario. Este es el vector unitario de 2 hacia 1. Y estamos tratando la fuerza ahora que ejerce 2 sobre 1. Este signo menos me cambia el sentido de este vector unitario, no otro. Luego ahora la fuerza de 2 sobre 1, al cambiar el sentido, ya no tiene la dirección de este vector unitario como hacia abajo, en la diagonal hacia abajo, sino que ese signo menos hace que la fuerza que siente 1 vaya como hacia arriba. Este es el vector fuerza 2 sobre 1. Y como veis, razonando correctamente, teniendo cuidado con los vectores unitarios y con el signo menos, sale todo como deberíamos. Ambas fuerzas, la de 1 sobre 2 primero y la de 2 sobre 1 después, salen atractivas, como bien sabemos que funciona la gravitación universal. Luego, con la notación expresada de forma correcta, que aunque parezca que es un poco cansado escribir estos 1 flechita 2, 2 flechita 1, pero siguiendo una notación correcta y teniendo muy claro que el vector unitario es siempre el que empieza en el número de la izquierda, vamos a decir, y va al de la derecha, 1 a 2 o 2 a 1, teniendo eso claro, la dirección de la fuerza sale de forma correcta como debe de ser. Esto que a priori puede parecer muy sencillo según lo estás oyendo, según lo ves en el vídeo o en clase, tenéis que pararos a hacerlo vosotros mismos para que quede claro, para que tengáis claro que no tenéis dudas y que manejáis correctamente estos vectores unitarios en las direcciones debidas, ¿vale? Pero una vez que uno lo piensa claramente, no tiene mayor dificultad. Ahora, a continuación, vamos a pasar a hacer algunos ejemplos de aplicación muy sencilla de la ley de gravitación universal.